amigos que están conectados en Facebook y en YouTube. Y hoy tenemos un invitado muy especial y quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro hermano Miguel Morel, el cual está con nosotros aquí en cabina. Y quiero decir tantas cosas, pero esto es sorprendente. El testimonio de Miguel es muy impresionante y vamos a empezar para que él nos cuente. ¿Quién es Miguel Morel? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchísimas Amén. gracias por permitirme estar aquí para la gloria de Dios. Yo, Miguel Morel, como persona, soy oriundo de aquí de Atomayor, soy contador de profesión, también políglota, para la gloria de Dios. Yo nací aquí, soy de padres atomayorenses también. Es decir, la mayor parte de mi vida, o toda mi vida, ha sido manejada directamente aquí en Atomayor. Mi niñez, una niñez un poco turbulenta, debido a situaciones emocionales, sentimentales, las cuales fueron originando en mí muchas llagas espirituales dentro de mi corazón. Pero no, gracias a Dios, no tuve experiencias de ningún tipo de violación o nada de eso, porque las personas suelen relacionar el término de la homosexualidad o la condición homosexual con ámbitos de violación. Y no fue así. En mi caso se dio por yo siento que nací con la atadura hasta que Cristo me libertó. ¿Y cuándo tú sentiste el cambio en tu personalidad? O sea, ¿desde qué tiempo comenzó? El cambio en mi vida como persona en el sentido homosexual o Sí. para bien o para mal. Bueno, yo te puedo decir que yo inmediatamente tuve mi primer instinto sexual, fue dirigido hacia los hombres. Yo nunca conocí ningún tipo de atracción hacia ninguna niña, nada. En el colegio, no, aun cuando no tenía intimidad con los niños, pero sí tenía esa aflicción por ellos, me sentía atraído por las personas de mi mismo sexo. Tú sabes que yo vengo de un hogar hechicero, lleno de varias generaciones de hechicería. Entonces yo me mantuve inmerso en ese ámbito desde que nací. Siempre me mantuve hablando con espíritus, deidades que se hacen llamar femeninas, que una vez yo llegué a Cristo entendí que ellas no son femeninas, o esos espíritus no son femeninos, sino que son espíritus que se adaptan a esa forma para poder manipular al ser humano, a los hombres, a las mujeres. Sí, porque ellos no tienen sexo. No tienen sexo, pero mientras estuve en el servicio para ellos, sí, se me presentaban con sexo. Yo la veía a ellas muy hermosas, muy llenas de glamour. Desde toda mi vida te estoy diciendo, yo crecí en un hogar con una dualidad, porque mi abuela siempre fue cristiana, evangélica, pentecostés, para gloria de Dios. Y crecí por otra parte del lado de mi abuelo, mis tíos, todas mis tías, perdón, ellas se manejaron en el mundo del espiritismo, de la hechicería. Entonces conmigo se completó 7 generaciones de hechiceros. Y cuando yo comencé ya a la edad desde que yo tenía 5 años, comencé en el mundo de la hechicería porque fui atraído por un espíritu que se llama Beliabercán, Dios lo reprenda. Y él me atrajo y me condujo al mundo de la hechicería. Cuando entonces yo entro ya, a los 5 años comienza esa manifestación. Entonces hay una tía mía que trabajaba la hechicería, comienzo a servirle como plaza. La plaza es la persona que se encarga como el ayudante, por así decirlo. Entonces comienzo a trabajar, te estoy hablando de la edad de 5 años, que prácticamente no era que hacía nada, sino que Satanás quería que yo estuviera ahí desde pequeño para irme orientando, para irme guiando, porque los demonios a través de ella misma, de mi tía, me decían que conmigo yo iba a hacer cosas grandes, porque conmigo se completaba la 7ª generación, que después de mí ya no iba a haber otro dentro de mi familia, que los compromisos yo tenía que pasárselo a otra persona que no fuera familia. Y así, eso se fue dando. Cuando hablas de comenzar a servir, ¿qué tipo de cosas hacías? ¿Tenías que cuidar? En ese momento, ya a los 5 años no hacía prácticamente nada.
Yo estaba ahí con los demonios mientras ellos estaban trabajando en la cabeza de mi tía. Siempre yo estaba sentado al lado de ella, prendiéndole los túbanos. Así inclusive aprendí a fumar. No a esa edad porque mi mamá no me lo permitía, pero sí aprendí a fumar. Mi mamá también, como creció dentro del mismo ambiente, era normal dentro de mi familia nosotros ver los demonios, hablar Claro. con los espíritus. Porque eso es lo que te enseñaron. ¿no? Exactamente. Entonces pasa algo. Yo intenté ser cristiano a la edad de 12, 13 años por ahí, pero me sentí muy golpeado en ese momento y me retiré. Cuando entonces comienzo y se desarrolla un odio dentro de mi corazón por Dios, yo desarrollé odio profundo por Dios, porque yo siempre supe que el mundo espiritual existía, era real. Por ende, yo sabía de la existencia de Dios. Toda mi vida yo vi los demonios como estoy mirando a ustedes, me manejé con ellos, pero en ese momento ellos se me mostraban con una cara que no es la que ahora actualmente yo lo puedo ver, porque ahora Dios abrió mis ojos y me mostró su verdadero Exacto, rostro. ahora tú lo ves diferente. Quizás en ese momento tú lo veías como tus amigos, Ay, pero no. ahora son tus Mira, enemigos. sí, Porque yo, cuando pasamos pasamos y somos nueva criatura, amén, aquellas cosas que nos hacían ser buenas o aparentar ser buenas, ya vienen a molestarte, ya vienen a querer sacarte del propósito Amén. del cual Dios Amén. te ha llamado. Así es, porque ellos, desde la primera vez que yo comencé a manejarme con ellos, yo me comencé a manejar con, aparte del demonio que te dije que me reclamó a mí, yo me comencé a manejar con un demonio que se llama Gumbatala, Panamá, Dios lo reprenda. Ese era el demonio que trabajaba en la cabeza de mi tía. Ese demonio y el varón del cementerio, Dios lo reprenda, se me fueron inmiscuyendo como parte de mi vida, ¿entiendes? Ellos fueron los padres que mi papá me rechazó inmediatamente. O sea, no a la edad de 5 años. Ya te estoy hablando en una adultez de 15, 14 años, cuando ya comienza a manifestarse los gestos, ya comienza a manifestarse, ya tú sabes lo que es la atracción como tal, porque durante 5 años, aún cuando yo veía a los hombres y no sentía nada por las niñas, pero ya a la edad de 14, 15 años, ya sí comienzo a tener ese deseo, esa actividad hormonal dentro de mí. Comienzan los ademanes, todo eso. Exactamente. Entonces, en ese momento, mi papá y yo comenzamos a tener problemas. Mi papá es una persona, ya tú sabes, machista al cuádruple, como digo yo. Y comenzamos a tener ese problema porque él no aceptaba eso, él no podía ver eso. Eso para él era algo muy grande. Y me rechaza mi ¿Y padre. tuviste el rechazo de tu padre o de más familiares? Solo por parte de mi papá, de mi padre, vamos a decir que de uno de mis hermanos, que por la razón de que como mi padre era así, él decidía continuar los pasos de mi papá, pues siempre me hizo cierto bullying. Pero más que todo yo vengo de parte de mi mamá, yo era hijo único, y de parte de mi papá sí tenía más hermanos. Pero lo que más me marcó fue el hecho de que cuando yo salgo de donde mi papá, entonces comienzo a sentirme amado y aceptado por esos demonios. Ahí entonces comienzo a trabajar con un demonio que se llama Anaí Sapie. Dios la reprenda. Y Anaí Sapie comienza entonces a manejarse en mi vida, a mostrarme esa parte glamurosa, esa parte hermosa, se muestra delante de mí como ella se hace mal llamar la reina del oro. Ya tú sabes, esa parte glamurosa, mujer extravagante, exótica, empoderada, que yo podía entonces me va induciendo y diciendo cómo poder seducir a los hombres con hechicería, con trucos sexuales inclusive, y ya yo me voy sintiendo mucho más aceptado. Ella empieza entonces a generarme recursos, a darme mucho dinero, porque yo te puedo decir, eso fue lo que a mí me hizo siempre mantenerme firme en la brujería, que la brujería me dio todo lo que yo siempre quise. La brujería me dio mucho dinero, la brujería me hizo entender que yo era dueño del mundo, que yo podía acostarme con el hombre que yo quisiera. El que no podía acostarme conmigo por dinero se acostaba por brujería. Ya luego, mucho después, entonces por droga también, porque ya entonces Satanás, después de que ya llega y me llego a un lugar, a una posición, entonces comienza Satanás a degenerar mi vida. Sí. Ya comienzo entonces, porque lo primero que él hizo fue lograr hacer un nombre dentro de mí, ¿entiendes? Ya todo el mundo me conocía dentro de la brujería, ya todo el mundo quería ir a mis preyeses, ya todo el mundo iba a mi altar a consultarse, ya yo tenía un nombre dentro de la hechicería.
porque mientras yo estuve en la universidad, Satanás no pudo expandirse dentro de mi vida porque yo estaba con los estudios y trabajaba con clientes internacionales, pero no hacía ese boom porque el tiempo de la universidad y todo eso tenía que dedicárselo a la universidad, valga la redundancia. Pero ya luego, cuando no estoy en la universidad, entonces le digo a los demonios a los cuales les serví: yo necesito que me den mi casa, yo le voy a hacer esta única fiesta aquí en el apartamento donde yo vivo, pero ya no voy a trabajar más alquilado, yo necesito que me den mi casa. Efectivamente, se pusieron los demonios a trabajar y en 9 meses Satanás me dio una casa valorada en 9 millones de pesos. Cuando él me logra dar todas esas cosas, empiezo a recibir dinero por mucho. Semanalmente yo recibí alrededor de 350 mil pesos, 400 mil pesos. No fue límites para el demonio en mi vida, pero ¿qué pasa con eso? Ya me empiezo a sentir mucho más empoderado. Tengo unas amistades que trabajaban brujería también, que entonces ellos, homosexuales, Dios lo liberte en el nombre de Jesús, ellos entonces empiezan a mostrarme un mundo de la homosexualidad que yo no conocía. Porque hasta ese punto yo vivía con la ilusión del deseo de una pareja estable, el disfraz que le vende Hollywood a las personas, ¿entiendes? De que tú puedes tener una pareja estable, tú puedes tener una relación bonita, una relación de amor, que Dios no condene el amor. Ese disfraz yo viví. Pero cuando entonces yo entro en la realidad, vivía sufriendo porque yo quería eso que veía en Hollywood, pero no lo podía tener porque esa no es la realidad del mundo de la homosexualidad. La realidad del mundo de la homosexualidad es que un mundo oscuro, un mundo lleno de sufrimiento. No hay un homosexual que pueda decir que es feliz. No, y que surge la corriente que la gente dice: no, porque yo nací homosexual. No se nace homosexual. Se puede nacer con la cadena. Porque yo nací con la cadena de las metresas. Sí, porque es una maldición. Es un asunto espiritual, lo que quiero decir. Que mucha gente dice: no, porque eso tiene que ver con algo, o sea, con algo biológico, pero no es así. No, para nada. Incluso eso liga, la parte homosexual liga también la parte de hechicería y otras partes. Si tú notas, por ejemplo, en este país, donde en este país o en esta parte del continente donde se maneja mucho lo que es lo mágico religioso, tú vas a ver países, te estoy hablando de habla hispana, pero de esta parte del Caribe, vas a notar que la mayoría de los homosexuales son hechiceros. Sí. La mayoría de los homosexuales, si no son hechiceros, van a los hechiceros. Siempre están muy mezclados con las metresas, Dios las reprenda, y ellas están siempre guiándolos. En otra parte del mundo no se maneja tanto la hechicería, pues ellos le buscan otra manera de donde los mismos demonios se puedan manejar con ellos. Porque yo aprendí muchísimo en el mundo de la hechicería, porque Satanás siempre pensó, y yo también, que yo iba a morir dentro de la brujería. Ya mi mortuorio estaba planificado y todo. Porque el diablo decía que yo moría ahogado, que cuando yo muriera, entonces, que yo me iba a ir con unos espíritus del agua, así falsamente me decía Satanás, que cuando yo muriera, entonces se iban a hacer 21 días de perilla en mi casa, me iban a enterrar con el mejor vestido que tuvieran ahí a pie. Toda esa inmundicia, que luego cuando llego a Cristo, Dios me dijo que con ese mismo vestido que a mí me iban a enterrar era que a mí me iban a prender en el infierno y no me iba a pagar nunca. Y ya tú sabes, entonces el choque fue muy grande. Yo llego a Cristo, para no darle mucha gloria a los demonios, llego a Cristo en un momento donde ya, como te dije, comienzo a experimentar en el mundo de la homosexualidad oscura. Ya comienzo a sentir, ok, yo no voy a ser feliz con ningún hombre, porque ese cuento que se vende en las redes, ese cuento que se vende en la televisión, de que los homosexuales es una relación normal, es el nuevo sexo, es una relación bonita, se puede tener una familia, eso es mentira. Eso no es real en esta cultura. Claro, porque eso va en contra del diseño original. Y aparte de todo, los homosexuales no les gustan los homosexuales, que eso es algo muy contradictorio. Al homosexual le gusta el hombre que sea heterosexual, porque no le gusta acostarse con un homosexual por ejemplo, los que son pasivos, porque dentro del mundo de la homosexualidad hay de todo. Para un homosexual pasivo, no le gusta acostarse con otro homosexual que sepa que se le vuelve una mujer a un hombre, ¿tú me entiendes? Entonces, ahí va dándose un problema. Porque, por ejemplo, los hombres o los homosexuales que son activos,
ellos no quieren publicarse con ningún homosexual. Y si lo Exacto. hacen, Esos es son por los un- que están escondidos. y si lo hacen es por un beneficio económico bastante grande. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo entro en el mundo de la brujería profundo, oscuro, que comienzo a prepararme para las divisiones petróleo, Dios los reprenda, y comienzo a hacerme puntos petróleo dentro de mi cabeza, entonces empiezo a buscar con los demonios que empiezo a trabajar, a que ellos me orienten sobre cómo yo podía tener los hombres que yo quisiera a la manera que yo quisiera. Me caso con dos metresas inmundas, Dios las reprenda, que Cristo rompió esos compromisos, que nunca entendí por qué si yo era homosexual, ellas querían casarse conmigo. Me caso con dos espíritus inmundos, que fue Candelina, Dios la reprenda, y Esiliqueno, a Dios lata en el infierno. Cuando me caso con ella, ya me dan 2 anillos, me los preparan y me dicen, con esos anillos tú vas a poder hacer lo que tú quieras con los hombres, solamente tú vas a hacer ciertas cosas que no voy a decir para cuidar al oyente. Vas a hacer esas cosas y efectivamente los hombres que no se iban conmigo, como te dije, por brujería, se iban conmigo por dinero o se iban conmigo por droga, cuando ya comienzo a utilizar drogas. Pero todo cambia un día que yo digo, yo quiero un hombre cristiano, porque ya me había cansado de acostarme con todos los hombres que yo quería del mundo. O sea, no me importaba que yo lo encontrara en un lugar con una mujer, si el diablo me facilitaba y me decía, se va a ir contigo, entonces se iba conmigo. Ahora bien, si había hombres, por ejemplo, que no se iban conmigo por droga o no se iban conmigo por dinero, ahí yo utilizaba la brujería. No la utilizaba comúnmente porque siempre supe que eso te iba agrietando el alma. Cada vez que una persona utiliza algo espiritual, porque el mundo espiritual es muy profundo, mucho más profundo que lo que la gente Muy se puede real. entender. Satanás es real, absolutamente real, y el hecho de que las personas lo quieran negar bajo su propia sabiduría no quiere decir que Satanás va a dejar de existir. Así es, real. pero Dios es todopoderoso. Es todopoderoso, así es. Pues ahí quiero llegar en la superioridad del Espíritu Santo. De que cuando yo le pido a los demonios que quiero un hombre cristiano para yo poderme sentir diferente, tenía ese fetiche, que Satanás, ese fetiche, esa desviación, entonces me dice la maestra, la cual yo tenía de costumbre usar todas esas artimañas, me dice ella, eso no se puede tocar, eso no se toca. Yo te doy cualquier otro hombre, no importa quién sea, no importa qué familia tenga, qué compromiso tenga, pero eso no se puede tocar. Y me decían los homosexuales, amigos míos de ese entonces, que siguen siendo mis amigos, ya no igual, Claro. pero siguen siendo, los sigo teniendo en el corazón. Y me decían ellos, tú lo que estás loco, ¿cómo tú te atreves a eso? Y yo, es que eso es lo que quiero, porque que ya yo estoy cansado de la monotonía. Cuando entonces esos demonios me dicen que no se podía, y comienzo a sentir que había algo diferente, que qué era lo diferente. Pero nada, eso se me olvidó y olvidé eso y continué mi vida. Un día estoy acabo de hacer un prié. Un prié es la fiesta ceremonial que se le hace a los demonios. Y yo acababa de hacer una fiesta, salgo a la calle con mis amigos homosexuales y con todos los hombres. Ese día unos clientes de un amigo mío que trabaja en la hechicería, que lo declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Ellos llegaron, de miches y trajeron una droga de miches. Todo el que está atado en la droga sabe que la droga en las zonas costeras es una droga que eso es para matar a la gente. Y esa droga que trajeron de miches fue una droga que ya tú sabes. Yo tenía por costumbre, como siempre me vi tan poderoso con relación al dinero, tenía por costumbre hacer con lo que quisiera y compraba droga por mucha para darle a todos mis amigos, porque así yo me sentía que yo estaba haciendo buena obra, ¿tú entiendes? Que cuando yo salía yo le decía, no manito, no quiero que te quede, vamos, ven a comprarte la ropa, ven a lo que sea, pero este fin de semana no vamos a volver. Y cuando esa vez, recuerdo que acabamos de hacer ese proyecto, un muchacho, él le trabajaba, ese amigo mío, trajeron una droga que eso fue el final. De ahí cogemos para otro proyecto, después que acabamos el mío, comenzamos a consumir, ya comenzamos desde las 9 de la noche, ya a las 4 o 5 de la mañana, ya yo estaba que yo no me podía mover. Estoy en una galería donde me siento inmóvil, donde me pongo así que hasta me hice pupú, se me salieron los orines, ya precisamente para morirme. Pero no quería que en ese momento tocas fondo. ¿En qué momento llega Dios? Ahí, te justamente. visita. Ahí entonces no quiero ir al hospital,
porque no quiero que mi mamá se dé cuenta, ni mi papá tampoco, que son personas muy reconocidas del pueblo, y no quiero que se den cuenta de que yo, aparte de todo, estoy usando droga, pero ya tenía 3 años usando cocaína y 4 años usando hierba, es decir, marihuana. Entonces no quería que mi familia se diera cuenta de que yo había caído tan bajo, aparte de que le había restregado la vida entera una condición bochornosa para ellos, porque ningún padre, independientemente de cómo decida aceptar a su hijo, quiere que su hijo sea homosexual. Exacto. Eso no es un sentimiento que ningún padre lo quiera. No apoyan, por ejemplo, mi mamá me apoyó toda la vida, pero yo sé que siendo hijo único, siempre fue un anhelo de mi mamá que yo tuviera hijos, siempre solo pude ver eso, ¿tú entiendes? Claro. Y ese día entonces, en ese momento, estoy inmóvil, me acuestan en una cama, en un lugar que estaba, oye, literalmente en tinieblas. Ahí no había luz de ningún tipo, nada. El hechicero, la persona donde estaba, también lo declaró libre en el nombre de Jesús. Y en ese momento había un pedacito de vela y se apagó. Mi amor, clamé a los demonios que acababa de hacerle el brillé. Y le pido, estoy inmóvil, que solamente se me salen las lágrimas. Y le pido a los demonios en ese momento, por favor ayúdenme a salir de este momento. Llamo a Anaísa Pie, que le acababa de hacer un proyecto, fue 26 de julio. Dios la reprenda y late en el abismo. Y la llamo, le digo, madre, ven, ayúdame. Así la mal llamaba madre. Viene ella, pero viene riéndose. A mi presencia, al encuentro, muerta de la risa. Y veo 2 espíritus más que llegan en ese momento. Pero cuando lo veo, yo sé que yo no venía con actitud de ayudarme, sino de llevarme, porque ya yo sentía que estaba saliendo de mi cuerpo, literalmente, no me podía mover y solo sentía que lloraba. La respiración cada vez se me hacía más difícil poder respirar. Ya tú sabes, la cocaína tiene la facultad de que va, o por ejemplo, inmovilizando tu sistema nervioso. Yo sentía que cada vez era más difícil para mí respirar. En ese momento recordé al Dios de mi abuela y le dije, Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, yo sé que yo no soy digno ni siquiera de hablar de ti, porque por tantas cosas que yo siempre he hecho, yo no soy digno ni siquiera de mencionar tu nombre, pero yo necesito que tú me saques en este momento de aquí. Ya mi abuela había fallecido hace 1 año y algo. Ella fue cristiana por 54 años, para la gloria de Dios. Y yo le dije, yo necesito que tú me saques de aquí. No por mí, no, porque yo sé que por mí tú no puedes hacer, pero recuérdate de mi abuela, en mi mente, porque no podían hablar. Mira, el amigo mío que se llama José, que dice José Bismar, que es libre también por la sangre de Cristo. En ese momento se puso de pie, él también estaba, ya tú sabes, porque estábamos consumiendo una droga súper fuerte. Y él también se puso de pie en ese momento y logró ir a la habitación donde yo estaba. El que era mi pareja que estaba ahí, que también es libre por la sangre de Cristo. Él le dijo, no, pero déjalo aquí que él está conmigo. El amigo mío, mi hermano en la fe, le dijo, no, vámonos, que de aquí él se va. Tomaron el motor, me subieron en el que fue mi motor. Cuando me subieron en el motor, me llevaron a mi casa. Al otro día, cuando yo me levanté, a mí se me olvidó todo lo que yo le dije a Dios. Continuó mi vida de la misma manera. Normal. Pero había algo que se rompió dentro de mí, ¿tú entiendes? Porque esa promesa no se la hice yo, se la hizo algo superior a yo. Entonces comencé a querer salir de ese mundo, porque me hacía preguntas de qué yo estaba sintiendo, de que si yo en realidad era feliz. Y no era yo, esa pregunta me la estaba haciendo el Espíritu Santo, pero en ese momento entendía que era yo mismo que me estaba cuestionando. Y comencé a intentar salir. Los mismos demonios, una vez estoy llamando a un demonio, que yo digo que no fue un demonio, y siempre voy a decir que no fue un demonio, pero yo no estaba adorando a Dios en ese momento. Yo estaba invocando dentro del altar y llegó una manifestación, no igual a lo que yo estaba acostumbrado, porque no lo sentí que fue igual. Y me mandó al amigo mío y a mí al monte a orar y a ayunar. Eso no lo hace Satanás. Entonces, cuando me manda al monte a orar y a ayunar, ahí comienzan entonces a romperse cosas. Claro, porque la liberación no viene, no viene de una vez, se supone. Exacto, que hay un tiempo de transición. Entonces yo no me atreví a ir a una iglesia, porque cuando ya comienzo a hacer la transición,
Mi mamá, yo le digo a mi mamá que hable con un pastor que nosotros conocíamos para que él fuera a mi casa y me ayudara a salir de los demonios que yo le servía. Y el pastor, Dios lo cubre y lo liberta. Dios lo cubre en el nombre de Jesús, porque no es que tengo nada personal con él, pero no puedo cambiar el testimonio. Nos mandó decir que él no se iba a ser responsable de eso, que buscáramos una iglesia que nos quedara más cercana. Así tocamos otra puerta también, y también el Señor no permitió que se abriera, porque yo sé que fue Dios que no lo permitió. Pues en ese momento digo, bueno, pero yo voy a salir de esto en el nombre de Jesús. Comienzo, como te dije, a ir al monte, comienzo entonces a tener sueños con los espíritus que yo les servía, pero ya no como yo lo veía, sino ya como fieras. Ya yo veía leones que me perseguían, veía arañas gigantescas que me querían comer. Ya entonces ya yo vivía... Ya no eran tus amigos. No, ya eran me tus estaban agarrando enemigos para matarme. Ya ahí yo no quería trabajar la brujería, entonces ya no me atreví a llamarlo, porque decía, bueno, pero ya yo estoy en el equipo contrario, ya no puedo sentar, tú sabes, a llamarlo, invocarlo. Hasta que un día estábamos en el monte, todavía yo tenía mis uñas, mis extensiones, y estábamos en el monte adorando a Dios, porque yo no sabía de qué forma buscarlo. Compré una Biblia ilustrada, porque esta Biblia me la encontraba aburrida, y compré una Biblia ilustrada, no sabía cómo leer la Biblia, tomé un libro. El primer libro que Dios me dio fue el libro de Lamentaciones. Ya tú sabes, comienzo entonces a ver la causa de lo que causa la idolatría. Comienzo a entender y a conocer el poder de Dios desde esa perspectiva de lo que le estaba pasando al primogénito de Dios por la idolatría. Tú entiendes lo que le pasó, mejor dicho. Y comienzo y me voy orientando del Señor, me voy orientando. Estaba yendo al monte, se me metió un fuego en el monte, uñas postizas, extensiones, y seguía trabajando en el maquillaje. Cuando un día estábamos en el monte orando, mira, sentimos una presencia que nos envolvimos en una llama de fuego, y dije, hasta hoy hubo compromiso en mi casa. Cuando bajamos de ahí fue a quemar los sacos, a quemar la comida, a desenterrar los compromisos. No los cuadros, porque las personas mucho le temen inclusive a los cuadros no son nada. Los cuadros venden en la botánica, eso no tiene poder. Pero los compromisos demoníacos, lo que se esconde atrás de los cuadros, lo que uno le sirve, quien sabe que no le está sirviendo el cuadro es una simbología. Porque si un cliente va donde un brujo y no haya un cuadro, no cree que es brujo. No cree, así es. Pero muchos adoran al cuadro pensando que el cuadro tiene poder. Yo sabía que no le estaba sirviendo el cuadro, ¿entiendes? Yo veía una imagen, no como ellos en realidad son, porque el diablo es padre de mentira, pero sí sabía que no era ese cuadro que yo le servía, ¿me entiendes? Cuando entonces llegamos a sacar los compromisos reales, ese día yo dije, pero ven acá, no me morí. Como no me morí, entonces empecé a destruir los altares. Yo tenía 4 altares gigantescos, 4 templos, porque yo siempre, como ellos me dieron mucho, por el agradecimiento de que lo primero que me dieron fue mi casa, decidí, ya tú sabes, a cada metresa que yo tenía como compromiso, Dios la reprenda, le tenía su casa, a ella y a su compañero, a su demonio compañero, le tenía su casa, tenía el altar por donde quiera, altares de blog, de plato, una cosa, ya tú sabes. Ese día entonces comienzo a ir sacando cuadros, digo, no quiero ninguna piedra de esta que se ve aquí. Destruí, que por la gloria de Dios lo que quedan son las huellas de la zapata para testimonio de que hubo ahí una vez. Amén. La gloria es de Dios. Dios hace cosas extraordinarias, y más que hablar de las deidades y hablar del mundo de las tinieblas, tenemos que reconocer que el Señor es todopoderoso. Es todopoderoso. Y de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, ¿cómo tú te sientes ahora, después de conocer a Dios, de ver cómo el Señor te está ayudando? Porque esto es una lucha constante. Amén. Amén. Es algo que tenemos que trabajar día a día. Amén. ¿Cómo te sientes después de haber llegado a los pies del Señor, de estar en la presencia de Dios? Dichoso, maravilloso. Yo me siento que soy una nueva persona todos los días. Cuando yo logré que Dios me dio el valor suficiente, después de ya 2 años y 6 meses de estar en la intimidad con el Padre, aún cuando me maquillaba, estaba en mi casa, pero Sí, ya no porque es un practicaba, proceso. ya no practicaba la homosexualidad, porque te estoy diciendo, ya Dios me había roto en la escritura. Ahora, luego entonces, ya que tengo 2 años, entonces el Señor me lleva a 1 Corintios. Ahí entonces me habla de lo que es el afeminado, que tampoco entrará al reino de los cielos. Y el Señor me rompe con eso. Por la palabra. Por la palabra. No por manos de ningún hombre, porque le doy gracias a Dios que Dios permitió 2 pastoras que llegaran a nuestras vidas,
y mi pastora actual, la que es mi pastora que me pastorea, siempre peleó por nosotros, fue la única que fue allá a pelear por nosotros. Y por la gloria de Dios, ellas no hicieron fuerza con nosotros, tú sabes, porque ellas sabían que nosotros veníamos de un mundo de cadenas muy atados. Al contrario de otra parte que sí me sentí muy golpeado cuando yo intenté buscar, porque hay muchos, eso es lo que yo digo ahora que conocí la verdad, hay muchos que en verdad quieren salir, porque no fue un día nada más que a mí me pasó la idea, si yo pudiera dejar esto, pero ¿cómo? ¿Tú entiendes? Que necesitan ayuda. Ese día que Dios me rompió y me dijo ya hasta aquí, que me fui, me quité las extensiones, me corté el cabello, que me pude ver a mí mismo en el espejo, yo no me reconocí ni siquiera. Yo vi un milagro de Dios, tú sabes. Sí. Y todos los días que yo me levanto, miro al espejo y digo, Señor, gracias, Padre Santo. Sé que hay muchas cosas que el Señor debe ir cambiando todavía, Así es. porque a veces ese espíritu que está en lugares secos vuelve a intentar. El espíritu de la homosexualidad es vengativo, muy vengativo. Por eso yo trato de limitar, mi cordialidad con los hombres, tú sabes, pongo un poco de distancia porque yo sé contra qué peleo. Sí. Yo sé que peleo con un espíritu que tengo que vivir sometiendo mi propia carne, mirando hacia el suelo y decir, Dios te reprenda, Satanás, ¿tú entiendes? Claro. Entonces, por eso trato No, de... que lo que no tienen ese tipo de lucha tienen otras. Exactamente, trato de manejarme con respecto a eso, pero no cambiaría ni siquiera por un segundo volver a ese mundo oscuro, porque es lo que estoy diciendo, se vende muy bonito el mundo de la homosexualidad, se ve muy de Hollywood, muy un amor sufrido, muy un amor incomprendido, pero mentira, es una maldición. La homosexualidad sabe el homosexual que necesita amor de verdad, que necesita paz de Así verdad. es. Y ese mundo no lo tiene. Claro que no, porque el vacío que hay en el corazón solamente lo puede llenar Dios. Así es. Miguel, ¿qué tú le aconsejas a esos jóvenes que están profundamente hundidos en los vicios, ya sea en la homosexualidad, en la brujería? Hay muchísimos picheros por ahí que vienen a no ser brujos nada, No. pero están Y eso es muy un peligroso. compromiso mucho peor. ¿Sabes por Así qué? es. Porque si Satanás, yo estoy, por ejemplo, mi cuerpo está completo, lleno de heridas, de marcas de puñaladas, de quemadas, de todo eso, en el servicio, viniendo de una familia ancestralmente que se dedicaba al servicio. Hay personas que lo están haciendo simplemente por dinero y dicen, bueno, Exacto. a mí ellos no me van a castigar porque como yo no le estoy llamando de verdad, es peor. Sí. Porque cada vez que todo el cristiano o el espiritual sabe que cuando usted menciona el nombre de un demonio, él dijo presente. Dios lo reprenda. Por eso los cristianos, cuando decimos el nombre de cualquier demonio, es para reprenderlo. Así es. No para que ese demonio se quede en el ambiente, porque se activa esa energía. Y eso es lo que pasa con los pichadores. Yo le aconsejo que dejen eso. Hay muchas maneras. Es fácil ese dinero. El diablo lo ha puesto bonito, Así ese es. dinero. Yo he visto personas que ya están haciendo casas, que tienen jipetas, que tienen de todo, porque es un dinero que el diablo lo da fácil, pero se lo está cobrando por atrás. La mayoría de las personas que están pichando están envueltas en las drogas también. Porque si los brujos, que son brujos, que trabajan la hechicería, también están cayendo en las drogas, los pichadores también. Yo conocí muchas personas pichadoras que iban a mi altar, me pedían fotos del altar, fotos de los trabajos. Porque eso no se usa desde ahora, eso viene desde el Ceibo, de la cárcel del Ceibo es que viene eso. Yo tenía unos amigos que cayeron presos, bueno, pareja de un ex amigo o mejor dicho amigo, pero del viejo hombre, que cayeron presos y ellos no pedían fotos para ellos poder continuar trabajando allá en el Ceibo, ¿tú entiendes? Entonces eso es una maldición que ellos estaban cargando dentro de su vida sin necesidad de hacerlo. A las personas que están en la droga yo les aconsejo que no es fácil salir de ella, pero Cristo es la salida. Amén. Hay muchas personas que piensan que el plan de Hogar Crea puede resultar. No hay ningún plan mejor que Cristo, porque el único que te saca de la droga y te hace cogerle asco es Cristo Jesús. Cuando tú vas a Hogar Crea y te dan un plan de abstinencia y te intentan hacer entender que es mala y que te va a hacer daño, pero como quiera queda una parte de ti deseándola. Cristo te hace pasar por donde están bebiendo cerveza, por ejemplo, en mi caso. Y yo digo, qué bajo, ¿no entiendes? El romo, qué asco. Veo los homosexuales en la calle y yo digo, Dios mío, así de ridículo me veía yo. ¿No entiendes? Que no es nada personal con nadie,
pero No. ya tú ves desde otra perspectiva. Así es. Entonces es solamente comenzar a orar, depositar la confianza en Dios, creer que Él lo puede hacer, porque yo te estoy diciendo, yo confesé la sangre de Cristo, que fue un 31 de diciembre, en una transmisión que estaba haciendo Yesenia Ten. Y confesé la sangre de Cristo en ese momento sobre mi vida y continué usando droga. Ya no con las mismas personas, pero continué usando droga. Pero ¿qué pasó? Un día se rompió eso. Un día me desperté y dije, ven acá, pero ¿qué es lo que yo estoy sintiendo en el uso? Estoy hablando. Ese fue el último día de mi vida, el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque no es que tú dejes las cosas, hay cosas que tú no vas a poder dejarlas, sino Cristo que te la quita. Así es. Otras sí, como por ejemplo, tú dices, bueno, ya yo no voy a vestir de tal o cual manera, ya eso es fácil. Pero cosas que tú sabes que están arraigadas dentro de tu alma o que incluso nacieron contigo, solo Dios las puede quitar. Amén. Claro, pues son ataduras fuertes que Así es. el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar para poder seguir hacia adelante. Así es. Miguel, queremos saber qué tiempo tienes ya. Ya voy a cumplir 3 años en el Evangelio para gloria de Dios. Wow. Felizmente siento que me casé ayer con Cristo. Amén. Amén. ¿Y ya es bautizado? Sí, por la gloria y honra de Dios, ya soy bautizado, ya estoy para que Cristo me mande que yo voy. Así es. En el nombre No, de hay Jesús. que estar preparados para el llamado del Amén. Señor. Y ya estamos finalizando. Amén. Y quisiera que tú le dijeras algunas palabras a las personas que están en sintonía con nosotros. Amén. Acerca de lo bueno que ha sido Dios contigo. Amén. El mejor camino es Dios. El mejor recurso es el Espíritu Santo. Es la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, nos liberta de toda cadena. Yo tenía cadenas que pensé que iba a morir con ellas. Cuando yo pensaba en ser libre en algún momento de mi vida, inmediatamente llegaba a mi cabeza el cómo poder ser libre en un mundo donde yo sabía que no había libertad. Solo, en verdad, porque yo vi mis tías que quemaban los ídolos para intentar ser libre, inmediatamente se volvían locas. Al otro día se volvían locas, literalmente. Yo temía muchísimo eso. Pero no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo llega, Satanás tiene que temblar e irse Amén. inmediatamente. Amén. Así es. Eso pasó conmigo. Cristo entró por la puerta y Satanás tuvo que salir por la ventana. Amén. Entonces no hay una cadena que sea más fuerte que Dios. Solo hay que confesar la sangre de corazón y saber que estamos atados. Porque Reconocer. mientras nos estamos engañando nosotros mismos, diciendo que todo está bien, no vamos a poder salir de ninguna cadena. Y eso es lo que yo les recomiendo, buscar de Cristo, que Cristo viene, y ahora más que nunca. Amén. Amén. Gracias a Miguel Gracias a ti por la invitación. por venir y dar su testimonio.